la literatura y otros temas relacionados con la literatura. ¿Qué es la literatura? La literatura es una manifestación artística basada en el uso de las palabras y del lenguaje, tanto escrito como oral. Asimismo, el nombre de una materia académica y el nombre de la teoría que estudia las obras literarias, las palabras literatura deriva del latín literatura. Con este término también se conoce al conjunto de las producciones literarias, por ejemplo, de un país, una lengua o una época. Por extensión, se utiliza además para referirse al conjunto de obras que tratan sobre un tema determinado. La literatura como arte. La literatura es un tipo de expresión artística que vale del uso del lenguaje escrito o oral. En este sentido, el autor hace uso estético de la palabra a fin de expresar una idea, sentimiento, experiencia o alguna historia, tanto real como ficticia, de manera no convencional o tradicional. Las descripciones en los relatos literarios tienen la capacidad de expresar emociones, sensaciones, olores, sabores, lugares, personas o situaciones de manera particular, lo que destaca la función poética del lenguaje. Asimismo, la literatura como arte se caracteriza por utilizar elementos estéticos, generar placer por la lectura, despertar la imaginación del lector y ser capaz de trasladarlo a lugares y tiempos imaginables. Épocas literarias. Bueno, empecemos por la época que fue la primera, la época preclásica. Aproximadamente esta época abarcó desde el siglo IX a.C. al siglo VIII a.C. Los trabajos de esta época generalmente se refieren al hombre intentando explicar la concepción del universo y del hombre con detalles sobrenaturales. Los temas de esta época se basaban en la explicación de los fenómenos de la naturaleza, las normas del comportamiento humano y también de las tradiciones y las costumbres de estos. Se puede decir que acá se originaron los mitos y las leyendas. Esta época se dio lugar en China, en India, Egipto y Judea. Época clásica. Abarcó desde el siglo VIII a.C. al siglo III después de Cristo. Generalmente se dio durante el crecimiento de la cultura griega y de la cultura latina. En la época clásica se requirió intentar explicar con pensamientos racionales al hombre, a su mundo y al universo en general. La literatura se desarrolló mucho durante este periodo, más que todo en Grecia, la Ilíada y la Odisea. Obras épicas que combinan leyendas con hechos reales fueron escritas durante estos años. Gracias a la época clásica se pueden diferenciar varios géneros literarios como el épico narrativo, el dramático teatral y el lírico poético. Gracias a la época clásica se pueden diferenciar varios géneros literarios como el épico narrativo, el dramático teatral y el lírico poético. Poco medieval. Época medieval. Se llevó a cabo a finales del siglo III hasta el siglo XIV, específicamente abarcando el periodo de unos 1000 años después de terminar la caída del Imperio Romano. La literatura de esta época estaba compuesta de trabajos religiosos y seculares. Estos trabajos de literatura a menudo son agrupados por lugar de origen, lenguaje y género. El latín es un idioma común encontrado en estos trabajos. Sin embargo, se puede encontrar trabajos de inglés antiguo como Beowulf en alto alemán medio como el Cantar de los Nibelungos o en francés antiguo Cantar de Roldán. Muchos de estos trabajos estaban basados en las tradiciones orales de personas. Se pueden encontrar tradiciones celtas o incluso literatura antigua nórdica. Una gran mayoría de la literatura medieval es anónima debido a la falta de documentos de este periodo y a la interpretación del rol que jugaba el autor en ese periodo.
La invención de la biografía se puede atribuir a esta época literaria. Los trabajos religiosos y seculares abundan en esta época. Esta literatura hace uso de muchos recursos literarios, especialmente la alegoría. Época renacista. Abarcó del siglo XIV al siglo XV. Fue influencia por el movimiento cultural intelectual del Renacimiento. Se originó en Italia, pero se esparció por el resto de Europa. Existen trabajos de literatura renacistas, inglesa, español, francesa, portuguesa, etc. Los trabajos de esta época se beneficiaron del esparcimiento de la imprenta. Para los escritores de esta época, la inspiración era demostrar tanto en los temas de su trabajo como en la forma literaria que usaban. Es caracterizada por la adopción de una filosofía humanista y la recuperación de la antigüedad clásica. Surgieron nuevos géneros literarios como el ensayo, la búsqueda de los placeres de los sentidos y el espíritu racional y crítico. Completan la ideología renacista. Machiavello y Ariosto son notables ejemplos del renacista italiano. La Divina Comedia de Dante y de Cameron de Boccaccio también son ejemplos importantes de este periodo. Época barroca. Ocurrió durante el siglo XVI y el siglo XVII. Los trabajos de esta época hacen mucho uso de las figuras literarias, el lenguaje es bastante adornado y el uso de los retorcidos de las formas. Se desarrollan bastante en España con el siglo de oro español, el Quijote de Cervantes, López de Vega y Calderón de la Barca son grandes ejemplos de este periodo. Shakespeare, John Milton, Molière y Perrault también fueron grandes exponentes. Época neoclasicista. Ocupó el final del siglo XVII y una de la parte del siglo XVIII. En esta época se imitaban a los modelos clásicos, pero ese periodo fue denominado por la razón se requería enseñar a través de la literatura. Los ensayos y las fábulas fueron desarrollados. Se originaron las novelas de aventuras, el teatro clásico francés y se esparcieron las ideas de la ilustración, el luminismo y la enciclopedia. Época romántica. Abarcó del siglo XVII y el siglo XIX. Los temas recurrentes eran encontrados en la evocación o crítica del pasado, el culto a la sensibilidad, el aislamiento del artista y el respeto de la naturaleza. Algunos autores como Poe y Hawthorne basaron su trabajo en lo oculto y la psicología humana. Goethe, los hermanos Grimm, Lord Byron, Keats y Mary Shelley pertenecieron a este periodo. Época modernista. Ocurrió a finales del siglo XIX hasta principios del siglo XX. Se caracterizaba por un descanso en las formas de escritura, tanto en poesía como en ficción. Los modernistas experimentaron con las formas literarias y la expresión. Este movimiento literario fue conducido por un deseo consciente de cambiar las formas tradicionales de representación y expresar nuevas sensibilidades de la época. James Joyce, Virginia Woolf, Whitman y Baudelaire eran autores modernistas. Época postmodernista o vanguardista. Ocupa desde la segunda década del siglo XX a la actualidad. Se caracteriza por apoyarse en la técnica narrativa como fragmentación, la paradoja y el narrador no confiable. El postmodernismo tiene a resistir una definición o clasificación como movimiento. Se percibe a los escritores postmodernistas como unos que reaccionan en contra de los preceptos del modernismo, parodiando formas y estilos asociados con el modernismo.
Estos trabajos emplean la metaficción y se cuestionan las distinciones entre la cultura alta y baja a través del uso de pastiche. El género narrativo. La definición género narrativo o la narrativa, como también se le conoce, es uno de los géneros más grandes de la literatura, cuyos textos pueden presentarse de la oralidad o la escritura, de forma que cada uno de ellos relatan sus historias que pueden o no ser ficcionales. Es un género que incluye la presencia de personajes que son descritos en el texto y su participación en el curso de la historia, donde cada uno propone un punto de vista o una perspectiva, desde sus pensamientos, sentimientos y emociones. Subgéneros mayor y menor del género narrativo. Los subgéneros menores del género narrativo incluyen la fábula, la leyenda, el mito y la apopeya. Y los subgéneros mayores podrían ser el cuento y la novela. Tipos de narrador. De tercera persona, narrador omnisciente que todo lo sabe. El narrador omnisciente es aquel cuyo conocimiento de los hechos es total y absoluto, sabe lo que piensan y sienten los personajes, sus sentimientos, sensaciones, intenciones, planes. Narrador observador, solo cuenta lo que puede observar. El narrador muestra lo que ve de modo parecido a como sea una cámara del cine. De primera persona, narrador protagonista. Narrador es también el protagonista de la historia, autobiografía real o ficticia. Narrador de personaje secundario. El narrador es un testigo que ha asistido al desarrollo de los hechos. De segunda persona. El narrador habla en segunda persona, crea el efecto de estar contándose la historia a sí mismo o a un yo desdoblado. Tipos de personajes de un texto narrativo. Principales son los que destacan a lo largo de toda la obra porque su importancia capital en la trama también llevan el peso de la acción. A su vez, pueden dividirse en protagonistas. Son aquellos sobre los que gira toda la trama. Puede ser un individuo o más de uno. Por ejemplo, en el Quijote prácticamente hay dos personajes protagonistas y contamos también como tal a Sancho Panza. Antagonistas son los que oponentes de los anteriores, como indica su definición, se oponen a los deseos o proyectos vitales de los protagonistas. Pueden ser también, como es lógico, más de uno. Secundarios. Los personajes no decisivos que pueden tener una importancia relativa en episodios concretos nada más, sirven de contrapunto al resto de personajes principales. Incidentales. Son las personas que aparecen de un modo debido o casual a una escena concreta en la que sea necesaria su presencia por cualquier circunstancia. La mayor parte de las veces forman parte de la adaptación de la obra. Otras veces aparecen la escena para la entrada del protagonista o del antagonista. Estructura del texto narrativo. Para que la historia tenga un sentido de todo lo que sucede en ella, debe tener un orden general. Generalmente las narraciones se organizan en torno a tres partes: planteamiento, nudo y desenlace. Planteamiento, situación y la acción principal, y sirve para presentar a los personajes. Nudo ocupa la parte central de la historia, suele ser la parte más extensa y ella se desarrolla el conflicto principal. Desenlace. En esta parte se suele solucionar el conflicto desarrollado en el nudo. Importancia de la lectura. La lectura es seguramente la mejor manera de obtener conocimiento. Esto la convierte en una de las habilidades más útiles que pueden adquirir una persona. Para muchos, el libro es la mayor y más importante invención hecha hasta ahora por los humanos, ya que tiene la capacidad de hacer perdurar para siempre las ideas de las personas. De hecho, todo el desarrollo tecnológico y científico inicia a partir de un documento escrito. Incluso los movimientos sociales y acontecimientos históricos más relevantes de la humanidad nacieron y se fundamentaron sobre una idea que después fue plasmada sobre el papel.